pasando el tiempo. Si supiera cómo me siento, en esta vida hay sufrimientos. Mi alegría viene del cielo, me has guardado. Gracias por ser tan fiel, cuando no lo merezco. Cuando me desfié, me recibiste con brazos abiertos. Ya, que el Señor nos bendiga. Entonces, durante esta mañana vamos a comenzar nuestro culto de adoración al Señor, para que el Señor nos guíe, nos dirija, y vamos a hacer una oración. Está por ahí nuestra hermana Elizabeth. Aquí, Marinita. Elizabeth. Hola, Elizabeth. Hola, María. Vamos a pedir a nuestra hermana Elizabeth que nos dirija en una oración al Señor, para presentar nuestro culto de adoración al Señor. Oremos con Elizabeth. Buen Dios y Padre, agradecidos estamos, Señor, por tu inmenso amor, por tu provisión diaria, por el sustento, por las compañías, las relaciones, Señor, por lo que nos permites hacer a diario y por todo aquello, Señor, que tú tienes para nuestra vida. Por eso que en esta hora queremos, en gratitud, Señor, y ofrenda a ti, acercarnos, Señor, a través de este culto, unidos, para poder adorarte, bendecirte y decirte, Señor, que eres nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro gran yo soy. Gracias por estar presente. Te rogamos, Señor, que nos invites a que nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón haya siempre esa disposición de adorarte. Y te adoramos, Señor, porque tú eres el Dios Todopoderoso. Te agradecemos y te rogamos que en esta hora, Señor, todo lo que hagamos, Señor, de palabras, hechos, Señor, podamos, Señor, ser gratos delante de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Gracias, Elizabeth. El tema de hoy habla de la centralidad de Jesús en la vida de los creyentes. Yo traje a unos hermanos, los invité, como el pastor Mauricio siempre me dice y se ríe, invité a unos hermanos extranjeros para que ellos trajeran la música de hoy día, y son justo unos hermanos de Colombia, se llaman Generación 12, es una canción muy bonita y la cantan en varios idiomas, porque hay invitados de otros lugares. Así que le voy a pedir al hermano Víctor Hugo que pongamos el correvideo para cantar, porque algunos no sabemos esta canción y lo vamos a escuchar con mucha atención, y además vamos a acompañar también en la canción. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tu és minha adoração e minha eterna canção. Todo meu interior é conquistado por teu amor. Мой Господь, Ты вечный, Ты один прекрасный, несравненный Бог мой, только Ты. Ничто не отлучит меня от любви Твоей, только Ты, Господь, Спаситель мой.
Es una preciosa alabanza que nos emociona. Y además uno sabe que en esta hora, en muchos lugares del mundo, se está alabando al Señor también. Así que agradecemos al Señor por este hermoso himno y teniendo también a Jesús como la centralidad de nuestros corazones. Ese es el lema. Bien, le voy a dar el pase a nuestro pastor para que él nos dé la bienvenida y entregue los avisos también en esta mañana. Muchas gracias, Marinita. Gracias por tu dedicación. Como siempre, recalcamos en cada hermano o hermana que coordina nuestras reuniones. Se agradece siempre los gestos, sus detalles, los invitados de la Mari. Siempre muy, muy agradable. Gracias por tu amistad, Mari, que nos acompañan en tus coordinaciones. Bueno, yo creo que, bueno, por lo menos aquí donde nos encontramos, nosotros, hay un lindo sol, la promesa de un día primaveral, y eso de alguna forma, por lo menos a mí, a otros les gustará el frío, la lluvia y todo eso, pero a muchos de nosotros nos gusta el sol, somos más de sol, pero otros también son más de lluvia. De alguna forma nos recuerda esta bendita primavera, el florecimiento, la alegría, la esperanza también que nos traen los colores en este tiempo. Estamos pasando agosto, hoy día es el último domingo de agosto, y para los latinoamericanos también significa un hito. Algunos de nosotros compartimos acá unos diplomas, ¿cierto?, por pasar agosto, y gracias al Señor que nos da también un año más de vida, y la vida que tenemos depende de Él. Gracias al Señor por cada segundo que podemos respirar, por las cosas simples, sencillas de la vida que a veces las damos por hechas, pero cuando nos vemos afectados, por ejemplo, por esta pandemia, hemos visto lo importante que es la vida, el contacto con otros, la libertad de poder salir, poder respirar afuera sin utilizar una mascarilla. Ya será eso y esperamos que sea pronto una realidad. También lo otro, estamos pasando acá en la región metropolitana, en Santiago de Chile, estamos pasando a fase 4 en nuestros protocolos, y eso significa un aumento en los aforos, también posiblemente ya los toques de queda se empiecen a prolongar un poco más y podamos prolongar nuestras salidas, y eso también es algo que apreciamos y valoramos. Ahora, sin embargo, hacemos un llamado siempre a actuar con responsabilidad, a usar bien nuestra libertad, que hoy día puede ampliarse un poco más también, para cuidar de nosotros y seguir cuidando de otros, porque esto todavía no termina, está lejos de terminar, y esperemos que no tengamos nuevos rebrotes, sobre todo ahora que tenemos nuestras fiestas patrias que se avecinan. En función de eso, tenemos que ver con el comité creativo de la iglesia qué haremos el 18. Por ejemplo, ¿tendremos la posibilidad de reunirnos en un espacio abierto? Puede ser. Puede que suspendamos también ese día la reunión, o a lo mejor hagamos algo distinto. También es algo que tenemos que evaluar, pero ahí para que estemos atentos a las novedades. No quisiera dejar pasar la oportunidad de saludar en esta hora a hermanos y hermanas y amigos que se nos han ido sumando desde el extranjero. Saludos siempre a Judith y Rubén Darío, ahí en Colombia. También a Sarita Pavlichen también, a Eli y también a Graciela. Saludamos por ahí, veía hace un rato a Bárbara, y así, hermanos, a cada uno de ustedes que se juntan y se reúnen con nosotros desde sus distintos puntos. Saludamos a Alfredo, si es que está por ahí también, un cariño para ti, Alfredito, para Nélida también un abrazo, a mi mami que está por ahí en Los Lirios, un abrazo para ella, y si está la tía Alicia también escuchando, muchos cariños para ella, y así cariños para cada uno de ustedes. Como siempre, tenemos un muy lindo tiempo los días miércoles a las 20 horas, cada uno en este mismo link que se conectó hoy. Trate, haga el esfuerzo, aunque sea una vez en el año. Conéctese, es mucha bendición para usted y, por supuesto, para los que podemos estar ahí también, encontrarnos los unos con los otros. El día de ayer tuvimos un maravilloso tiempo en el estudio de la Carta a los Efesios junto a nuestro pastor Cristian Cabrera, para quienes estuvimos ahí, una tremenda bendición, muy lindo el estudio, muy profundo, muy también novedoso en función de
algunas cosas que a veces necesitamos profundizar y conocer. Todavía es tiempo de sumarse. Ahora en este mes de septiembre vamos a estudiar la primera carta de Pablo a Timoteo. En el mes de octubre, segunda de Timoteo. Entonces, para que retomemos el estudio de la palabra del Señor, siempre es nuestro alimento, la palabra del Señor. En ella podemos profundizar, crecer, mirarnos también a nosotros mismos. Entonces, para que este mes podamos estudiar juntos la carta de Pablo a Timoteo. Y ya próximamente vamos a terminar el Nuevo Testamento, sin querer queriendo. Así que gracias al Señor por eso. Nuevamente, y luego nuestra hermana Eli en la asamblea nos va a estar recordando, invitar a ofrendar. Tenemos muchas necesidades producto de las secuelas del COVID en cuanto a personas que están sin su trabajo o con sus remuneraciones muy disminuidas. También hay enfermedades en medio nuestro, hay necesidades puntuales que necesitamos cubrir. También, obviamente, la obra sigue adelante y, por supuesto, no dejemos de ofrendar y de dar para la obra del Señor de lo que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Bien, y sigamos atentos entonces a la actividad que tienen nuestros jóvenes en la iglesia los días sábados, las actividades que tienen los niños en sus propias clases de estudio bíblico en la semana. Y bueno, sigamos adelante entonces en un rato más. Hoy día la reunión es un poquito más breve, y porque luego, como lo decíamos al principio, tenemos una sesión administrativa de nuestra iglesia para seguir trabajando y proyectando lo que serán el trabajo de los próximos años. Muchas gracias, Marinita, y adelante con la reunión. Que el Señor te bendiga. Gracias, pastor. Gracias por los avisos. Gracias también por la bienvenida, y sigamos alabando al Señor. Vamos a tener la lectura bíblica. La lectura bíblica de hoy está en Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31. Y dice así: muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Crean y tendrán vida por su nombre. Amén. Ese es el texto para hoy día domingo. También, como decía el pastor, no olvidemos de seguir aportando. Vamos a tener nuestro espacio de ofrenda ahora. Ahí está. Aportando para el reino. Hay mucha necesidad por la secuela del COVID, como decía el pastor Mauricio. Entonces no nos olvidemos, y hay otras necesidades también que surgen por distintas situaciones, no solo el COVID, hay muchas otras situaciones de gente que queda sin trabajo, gente que está enferma, personas que están con problemas económicos. Entonces nosotros tenemos que seguir aportando al reino. Ahí está la cuenta corriente de nuestra iglesia, y los aportes y las canastas en pandemia para el COVID siempre hay que agregarle el número 19 para destacar el monto que estamos entregando, y las ofrendas y también los diezmos que tenemos que ir depositando. Nosotros, si bien estamos haciendo cultos virtuales, pero la obra del Señor sigue, continúa. La hermana Elizabeth ha tenido un trabajo muy lindo en este tiempo. Sobre todo se ha visto muy visibilizado su trabajo, porque ella ha estado ahí pendiente de todas las necesidades que surgen, que aparecen, y ahí, digamos, estamos con un granito de arena también aportando a los que nos necesitan, a los que más necesitan. Vamos a cantar una segunda canción también bonita, también con un invitado internacional. Vamos a poner la letra para que nosotros sigamos la letra de esta canción, que es muy linda. El nombre de la canción se llama Jesús Basta. No necesitamos muchas veces tener otras alternativas de dioses, sino que solamente con Jesús en nuestros corazones, y con Él vamos a estar siempre bien. Como dije delante, como repito ahora, el tema de hoy, la centralidad de Jesús en la vida de los creyentes. La centralidad en la vida nuestra es nuestro Dios. Con Él, esa debe ser nuestro pensamiento siempre. Así que le vamos a pedir al hermano Víctor Hugo que ponga la letra, y además también que ponga la música que vamos a escuchar y cantar.
Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos, nos amó. Oh, y hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en Él. Nadie dijo que el camino del Señor iba a ser fácil. Cuando nosotros aceptamos al Señor, lo aceptamos con todo lo que significa seguir a Jesús. Pero este himno dice que Jesús basta para poder llevar nuestras dificultades y nuestros problemas que muchas veces se nos presentan. Y lo difícil a veces que es el camino
del Señor, pero con Él, confiados, estamos siempre. Vamos a tener un momento también de oración al Señor, otro momento de oración y agradecimientos de las peticiones. No nos vamos a enumerar acá, sino que vamos a recordarnos de la oración del día miércoles y de las peticiones que se están presentando en la iglesia. Y también agradecer al Señor porque Él nos ha cuidado y hasta aquí nos ha guardado. Agradecer siempre porque, bueno, tenemos trabajo, hay salud, hay vida. Y eso siempre tenemos que agradecerle al Señor, que Él está con nosotros, nos acompaña, nos cuida. Y también no nos olvidemos, como dije, de orar por las personas que están necesitadas y que necesitan oración nuestra. Hermana Laura, por favor, oramos con la hermana Laura. Señor, te damos gracias por un nuevo día que tú nos regalas, Señor, y gracias por tus cuidados, gracias por tu misericordia, Dios, hacia cada uno de nosotros. Queremos presentar también las necesidades, Señor, específicamente los enfermos. Estoy recordando a los niños, Señor, padecen de enfermedades, que en algunos casos hay un diagnóstico de tiempo de vida, pero tú has dado y has respondido de otra forma y has extendido el tiempo, y en forma particular pienso en Brunito, en el hijo de mi primo que va a ser operado esta semana. Y Señor, guía a los médicos en todo lo que tengan que hacer en esa operación. Dios, Señor, hay otros niños, tú los conoces, que también están enfermos y están pasando por distintas situaciones. Pienso en sus padres, en el sufrimiento, Señor. Te ruego que les consueles, Señor, y les animes y les fortalezcas. También hay enfermedades entre los adultos, Señor, entre nuestros amigos, en la iglesia, nuestros familiares, Señor. Ten misericordia y fortalece y anima a aquellos que están padeciendo de un cáncer y de distintas enfermedades que producen mucho dolor en nuestra familia, Señor. Te ruego por ellos, te ruego por que tengas misericordia y pongas tu mano sanadora y hagas tu voluntad, Señor. También te pido por aquellos que padecen de necesidades económicas, aquellos que han perdido su trabajo, aquellos que están en búsqueda de trabajo. Muchas veces llevan tiempo buscando esa oportunidad, Señor. Te ruego que abras esas oportunidades, que abras esas posibilidades de encontrar un trabajo y que tú proveas, Señor, y toques el corazón de nosotros y nos demos cuenta de aquellos que necesitan y podamos estar ahí con ellos y podamos aportar también. Señor, guíanos a nosotros a estar con el necesitado, a estar con el enfermo, a estar con aquellos que están pasando por dificultades. Pon en nuestro corazón el querer también y el hacer, Dios. Te doy gracias también por los estudiantes, Señor, por aquellos que partieron con carreras universitarias este año o ya están en su segundo año. No ha sido fácil el tema, la modalidad online, Señor. A veces es necesario reencontrarse o encontrarse con sus compañeros. El desarrollo social también es importante. Te ruego por los estudiantes, en especial de nuestra iglesia, los familiares y los amigos, Señor. Te ruego que les acompañes en el tema académico también, que tengan buenos resultados, Señor. También bendice a los profesores que están lidiando con esta situación. Tengo amigos que sufren con este tema online, tengo familia y también aquí en la iglesia hay profesores. Te ruego por ellos, te ruego por fortaleza. Hay agotamiento, hay cansancio. Te ruego que les bendiga, Señor, y les des sabiduría y les des paciencia, Señor, para continuar en esto. No sabemos hasta cuándo nos acompañará esta pandemia, solo tú lo sabes, Señor.
Gracias a Dios porque podemos acudir a ti, porque por sobre todo tú estás, y tú estás con nosotros, tú estás en cada hogar, Señor, en cada uno de los hogares representados acá. Estás tú, Señor, por sobre todas las cosas. Y como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. Amén. Muchas gracias, Laurita. Muchas gracias por la oración. Vamos a dejar ahora al pastor Mauricio Pino, que nos trae el mensaje. Pastor Mauricio. Gracias. Gracias, Marina. Ya leímos el texto hace un minuto, pero les invito a que busquen en sus Biblias, en el Evangelio de Juan, capítulo 20. Juan, capítulo 20. Versículos 30 y 31. Lo vamos a volver a leer. Tengo la nueva versión internacional, en el cual dice de la siguiente manera: Juan capítulo 20, versículo 30 al 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Un texto enigmático, este texto que acabamos de leer, según la erudición teológica bíblica. Aparentemente el Evangelio de Juan terminaba con estas palabras, con este texto, y justamente viene a ser el resumen, pero también el texto orientador del Evangelio, del Evangelio de Juan. Es decir, nos presenta cuál es el propósito. Una de las cosas que llama la atención del texto es que las cosas que Jesús hizo, sus milagros, sus palabras, sus hechos, son presentados como señales. Son presentados como señales. Es decir, Jesús no es lo que se podría denominar un sanador, sino que es alguien que hace las cosas con propósito como señales, como evidencias. Y estas las hace en presencia de personas, pero particularmente de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Es decir, también nos menciona que hay una recopilación de datos y no todas las cosas que Jesús dijo e hizo han sido planteadas en el texto, en este evangelio. De hecho, el Evangelio de Juan es muy particular porque narra hechos y situaciones, milagros, incluso, por ejemplo, la resurrección de Lázaro, un hecho tremendo, donde Jesús ha demostrado que Él no solamente sana, sino que Él tiene poder sobre la vida y la muerte. Sin embargo, esto no es visualizado, escrito en los evangelios sinópticos. La conversación con la samaritana, por ejemplo, la expulsión del ciego de nacimiento. Son textos particulares que aparecen escritos en este evangelio y que vienen a dar coherencia al propósito que el autor quiere transmitir, al mensaje que quiere transmitir a la comunidad destinataria, que no sabemos en realidad quiénes son. Pero estas cosas se han escrito, las que ha seleccionado el autor, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vamos a detenernos hoy día brevemente a tratar este texto, pero desde ya decirles que cuando leamos el Evangelio de Juan, lo hagamos pensando justamente en este epílogo de la carta, en la intención que tuvo el autor en todo lo que se escribió en el texto. El texto quiere reforzar para la comunidad destinataria de aquel entonces y por correspondencia en el tiempo a nosotros, la centralidad de Jesucristo. Interesante que dice que Jesús es el Cristo, es decir, nos habla del Jesús, del Dios encarnado, de Jesús de Nazaret. Él es el Cristo, y este Cristo es el Mesías, es el Hijo de Dios. Nos resulta obvio para nosotros hoy día hablar de la centralidad de Jesucristo. Tal vez no es novedoso el título. Es obvio, podríamos decir.
el solo hecho de llamarnos a nosotros como cristianos, ¿cierto? Somos una iglesia cristiana, cada uno de nosotros nos constituimos o nos consideramos a nosotros mismos como cristianos y cristianas. Si yo le pregunto a ¿usted es cristiano? Por supuesto, dirá que sí. Y eso, por supuesto, que denota lo que somos, quiénes somos, y también debiera tener una correspondencia en lo que hacemos. Somos seguidores y seguidoras de Jesús. Eso significa ser cristiano. Pareciera que esa obviedad de ser cristiano y ser discípulos y discípulas de Jesús es obvio, es indiscutible. No obstante, el nombre por sí solo, en este caso, no constituye una realidad en sí mismo. No siempre el hecho de que nos denominemos o alguien se denomine como un cristiano significa por sí solo que seamos seguidores y seguidoras de Jesús. Según el Evangelio, no basta con llamarse cristiano, no basta con adherir a una creencia, en algunos casos haber levantado la mano o haber dicho sí, yo creo en algún minuto de nuestra vida, sino que el Evangelio nos habla de un estilo de vida, nos habla de una forma de vivir, de ser, es decir, es un compromiso radical que involucra toda nuestra existencia, desde el momento que hemos creído, en cómo estamos viviendo, en cómo estamos creyendo y en cómo seguiremos creyendo. De eso se trata lo que el texto nos plantea y el Evangelio de Juan nos plantea. Curiosamente, la centralidad de creer en el Evangelio de Juan es medular. No así en los evangelios sinópticos, que muchas veces nos hablan del seguimiento, del caminar detrás de Jesús. Acá nos habla de la importancia del creer. Por ejemplo, si nosotros analizamos el juicio que Cristo hará acerca de las personas, nos habla, por ejemplo, en un evangelio de Marcos, por cuanto a uno de estos pequeños lo hiciste, a mí lo hiciste, dice Jesús, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me cubriste. Es decir, habla los evangelios sinópticos, y particularmente lo vemos graficado en el evangelio de Marcos, en cómo actuamos como cristianos respecto de nuestros prójimos, por ejemplo. Cómo fuimos un buen prójimo, cómo fuimos como aquel samaritano que, si bien es cierto, no pertenecía al judaísmo, sin embargo, él fue un prójimo que hizo justicia, que se preocupó por el otro. En el Evangelio de Juan, que estamos hoy día analizando, nos encontramos con la centralidad en el creer. De hecho, si vamos a Juan 3:16, nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, al cosmos, que ha dado a su Hijo unigénito. Es decir, hay una consecuencia en ese amor. No es un amor simplemente un sentimiento, sino tiene una acción, una correspondencia. Y esa correspondencia es que Jesucristo, Dios mismo, se ha hecho hombre, ha venido en rescate y en búsqueda de los seres humanos. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, ha regalado, ha brindado a Jesús, el unigénito Hijo de Dios, el único Hijo de Dios, para que todo aquel que en él crea. Ahí aparece la palabra creer, para el que todo que en él crea, o más bien diríamos también creyendo, como una actitud constante, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque el propósito de Dios no es condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por medio de Jesús. Por medio de Jesús. Ahí nos encontramos entonces con la centralidad del concepto de el creer en el Evangelio de Juan, la importancia del creer. Por lo tanto, no basta con simplemente creer en una existencia de Dios, no basta con en algún minuto haber adherido, ¿cierto?, a un conjunto de leyes espirituales, si queremos, esas 4 leyes espirituales que comúnmente se utilizan para la evangelización y decir, sí, yo creo en ella, y de ahí en adelante es como haber comprado un ticket, sino que habla de una constancia en cómo vivimos. No es, por lo tanto, solamente una actitud intelectual, no es una actitud cognitiva, algo que nos compromete solo a nivel mental, sino que compromete toda nuestra vida. En cómo vivimos, demostramos lo que creemos.
El Evangelio de Juan, como lo hemos señalado en diversas ocasiones, está dirigido a una comunidad de creyentes. En realidad, como lo son las cartas de Pablo también, y como es prácticamente todo el Nuevo Testamento. Sin embargo, el Evangelio de Juan y la literatura juanina tiene una finalidad particular, que es fortalecer a una iglesia y a una comunidad y comunidades de creyentes que están viviendo en una crisis. Son los últimos textos escritos del Nuevo Testamento, probablemente escritos más allá del año 70. El año 70 es un año crucial en la historia de la era cristiana. Es un año crucial. Ha sido destruido el templo de Jerusalén, la ciudad ha sido invadida, muchos han muerto en esa circunstancia, y por lo tanto también las esperanzas de restauración del reino, que era lo que el judaísmo esperaba en aquel entonces, se han desvanecido. Y por supuesto también el actuar del Mesías, esperado por los cristianos, también no ha sucedido como ellos esperaban. Recuerden, por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 7, cuando Jesús asciende y se les dice que este Jesús que ahora lo ven ascender, lo han de volver a ver en algún minuto los discípulos, que si bien es cierto han visto al Cristo resucitado, han tenido un encuentro con Él, han visto las heridas en sus manos, el costado traspasado, han comido con el Cristo resucitado. Sin embargo, ellos siguen preguntándose cuándo ha de restaurarse el reino de Israel. Ellos siguen pensando en esa acción del Mesías. Sin embargo, una vez que el templo de Jerusalén es destruido y no se ve este actuar del Mesías como el libertador, que es lo que ellos esperaban en aquel entonces, también comienza a reinar en ellos la desesperanza. Es una iglesia y una comunidad que tiene ataques externos, pero también ataques externos. Comienzan a vivir lo que se conoce como la apostasía, es decir, un desvanecimiento de una fe, un retorno a sus vidas cotidianas. Eso lo podemos observar, por ejemplo, en el capítulo 21 del Evangelio de Juan. Una vez que los discípulos han visto al Cristo resucitado y han vuelto a su normalidad, a lo cotidiano, ellos han vuelto a sus quehaceres, han vuelto a las redes. ¿Por qué? Porque en el fondo su vida, sucede como que la vida y el encuentro con Cristo fue un paréntesis. Fue un tiempo bonito, fue bonito mientras duró, pero ahora volvamos a pescar, volvamos a lo que éramos antes. ¿Cuántos tal vez de nosotros, para hacernos ya una pregunta, estamos viviendo desde la desesperanza, sujetos y sumidos en nuestras rutinas, tal vez con los recuerdos? A veces uno escucha a cristianos decir: qué bonito era cuando éramos jóvenes, cuando pertenecía a un grupo de jóvenes, cuando estaba en unos cultos maravillosos, cuando escuchaba la palabra y todos éramos unidos y hacíamos esta cosa, evangelizábamos, hacíamos esto, lo otro, como si viviéramos de las glorias del pasado y Cristo se hubiese quedado en una etapa simplemente de nuestra vida. Para preguntarnos eso hoy, ¿cuál es nuestra vivencia del Cristo resucitado, de Jesús de Nazaret, también hoy con nosotros? Como les decía, es una iglesia que está amenazada. Los destinatarios del Evangelio de Juan es una iglesia que está amenazada desde su propio interior. Combaten contra el sincretismo religioso, donde algunos, no solo miembros de la iglesia, sino incluso maestros, líderes de su tiempo, han tomado y han abrazado las ideas de la filosofía de su entonces, y me refiero al gnosticismo. Este gnosticismo lo vamos a ver muchas veces influenciando el Nuevo Testamento. Y por eso que quiero mencionar algunas características que tiene el gnosticismo del siglo I que perfectamente pudieran estar hoy en nuestro medio y, por qué no, también afectando lo que nosotros creemos y la realidad de nuestras iglesias. Ellos enfatizaban, por ejemplo, el conocimiento espiritual, tenían un desarrollo espiritual importante. Recuerden que el mundo influenciado por la filosofía griega decía que lo importante era el alma, el desarrollo de lo interno, y hacían una separación de lo físico. Lo físico, en este caso el cuerpo, y las cosas materiales tenían un segundo orden, eran consideradas, por así decirlo, pecaminosas en sí mismas. El cuerpo se transformaba en la prisión del alma. Lo bueno era lo espiritual y por lo tanto había que trascender ¿a través de qué? A través del conocimiento, a través de la reflexión,
a través de la espiritualidad, pero todo lo que era físico tenía que quedar en un segundo plano. Por lo tanto, lo físico era pecaminoso, era lo pagano, era lo no deseable, y lo deseable era lo espiritual. Y por lo tanto ellos hacían una separación entre lo físico y lo espiritual. A veces nosotros hacemos esa separación, lo secular, ¿cierto? Como si nuestros trabajos no fuesen sagrados, como si nuestras amistades, como si el ser humano, y de hecho nosotros que provenimos, ¿cierto?, de ciertas tradiciones cristianas del pasado, recuerden que a veces en el templo había que estar silencioso, no se podía comer chicle, había que tener una reverencia, vestirse de una manera especial, comportarse de una manera, entre comillas, espiritual. Y lo de afuera podíamos hacer lo que quisiéramos, no importaba. ¿Por qué? Porque estaba ese concepto de como una especie de la iglesia, el templo, como el lugar santísimo. Y lo de afuera era el lugar donde estaba, ¿cierto?, lo pagano, lo intrascendente. En el concepto de Cristo, todo está en la esfera de su dominio, de su control, en una esfera de lo sagrado, el ser humano, nosotros mismos. No hay una separación en que soy lo secular y lo espiritual, lo físico y lo espiritual, sino que somos y conformamos un todo para el Señor. La salvación que Él nos ha brindado implica toda nuestra realidad. No es solo nuestra alma. Como cantamos en algún minuto, estamos en campaña porque hay almas que salvar. Se cantaban algunos coritos antiguamente. La salvación implica toda la realidad humana, no solo lo interno. Bíblicamente no existe lo interno y lo externo como elementos separados, sino que es la conformación de un todo. Nuestra mente y corazón conforma un todo. Por lo tanto, ellos lo que hacían era enfatizar justamente esta separación entre lo espiritual y lo material, lo bueno y lo malo. Por lo tanto, ellos seguían enseñanzas y seguían estas enseñanzas y que iban en contra justamente de la enseñanza de Jesús y la autoridad también de la iglesia. Ellos le daban la importancia a lo individual, a la búsqueda personal de la trascendencia, en desmedro de la comunidad, de lo que se podía lograr en el bienestar mutuo de los unos con los otros. Consideraban también la existencia, como ya lo mencionamos, material como algo defectuoso y malévola o mala en sí misma, como a las cosas materiales inherentemente malas, incluyendo nuestro cuerpo, llegando a separar a Dios, porque si existen cosas que han sido creadas y que son malas, debe haber un Dios que creó aquello que es malo, y lo asociaban al Dios de ira del Antiguo Testamento. Y en cambio, el Dios de Jesús, el Dios que proclama Jesús, es un Dios distinto, es el Dios de lo bueno, es el Dios del alma. Por lo tanto, hay un Dios de lo malo y un Dios de lo bueno. Así pensaban estas personas, en una dualidad, en un Dios con minúscula, por así decirlo, que está asociado a las guerras, está asociado a las cosas malas, está asociado a lo material, y un Dios que está asociado a lo trascendente. Los gnósticos también, otro punto, consideraban que el principal elemento de la salvación era el conocimiento. ¿Han escuchado ustedes una secta hoy día que anda por ahí de puerta en puerta enseñando que alcanzamos la salvación por medio del conocimiento? Bueno, ese es el pensamiento de los gnósticos del primer siglo. Por lo tanto, el conocimiento directo de la divinidad suponía la salvación. Por lo tanto, no hay conversión, no hay un encuentro personal con Jesucristo, sino que yo lo obtengo por medio del desarrollo personal, por medio del conocimiento, por medio de prácticas espirituales, por medio de prácticas místicas, logramos entonces la trascendencia. Podemos, por lo tanto, a través de elementos esotéricos, poder trascender a un estado superior. Negaban, y ¿por qué no niegan? El concepto de pecado y el arrepentimiento. No existe tal concepto, no existe, no tiene que haber una metanoia, como dice el griego del Nuevo Testamento, es decir, la conversión, lo que está más allá de nuestra mente, una nueva forma de pensar. Por ejemplo, como dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ellos no consideran eso en ser una nueva criatura. No consideran en ser nacidos ahora de Dios, como habla el propio Evangelio de Juan. Por eso Juan recalca estas cosas. ¿Sí? Recalca estas cosas. Hay que nacer de nuevo, como se lo dice a Nicodemo en el capítulo 3.
Eso va en contra del pensamiento de los gnósticos de aquel entonces, que estaban también dentro de la iglesia. Ellos plantean entonces que no existe la realidad de pecado y el arrepentimiento, sino lo que se necesita es ser iluminado. ¿Y cómo obtengo la iluminación? A través del conocimiento y, ¿por qué no?, de prácticas también esotéricas de meditación y de disciplinas filosóficas. Por lo tanto, la persona de Jesucristo se observa en esas categorías. Es decir, no es posible que Jesucristo, el Hijo de Dios, haya ocupado un cuerpo material. No consideran entonces que Jesús de Nazaret pueda ser el Hijo de Dios, que sea trascendente, que Él sea el Mesías. Es imposible para los gnósticos. Por lo tanto, Jesús solamente actúa como un ser humano. No es ser humano en sí mismo y por lo tanto no hace posible al ser humano. No podemos ver a Jesús alguien a quien imitar. Él sería inimitable porque no es entonces un ser humano. Sin embargo, el Evangelio nos menciona a Jesús de Nazaret, como el Hijo de Dios. Por otra parte, y desde el punto de vista cristiano, la otra amenaza que tiene, eso es referente a lo que dije anterior, referente a la influencia del gnosticismo que estaba presente dentro de la propia iglesia y muchos maestros también dentro de la iglesia estaban enseñando estas cosas, hacían una mezcla, un sincretismo entre las enseñanzas de Jesús y también el pensamiento filosófico de aquel entonces. La otra amenaza que tenían era que ante la tardanza de Jesucristo, muchos volvieron atrás. Si recordamos nosotros la enseñanza paulina, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses, cuando muchos empiezan a volver atrás, a dudar, y le dicen a Pablo, mira, se están muriendo nuestros familiares y ellos esperaban el retorno de Jesús y Jesús no retorna, ¿qué pasa con eso? Y Pablo dice, no quiero que ignoren acerca de los que duermen, porque los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hemos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. Es decir, Pablo sigue animando a los creyentes de aquel entonces para que sigan esperando a un Jesús que ha de venir y que no tarda en venir, que viene ya, que viene pronto. Sin embargo, Juan escribe y la carta está destinada a aquellos que siguen esperando la venida de Jesús, pero este tiempo no es, si bien es cierto, es pronto, no es algo que ha de ocurrir en un momento inmediato. Puede que tarde, puede que pase más tiempo. A ellos se dirige también y que mantengan la esperanza en esta circunstancia, en un tiempo de espera que puede ser también prolongado. Muchos, por lo tanto, han pensado en que Cristo ya no ha venido y por lo tanto han decidido volver atrás. ¿Volver a qué? Al judaísmo en algunos casos, volver atrás a sus antiguas actividades, abandonar la fe. Muchos dudan, muchos están decepcionados. Y lo tercero, podrían haber otras más, hay unas luchas complejas para la iglesia a la cual se dirige el Evangelio. Los cristianos se encuentran en un desamparo político y social. Después de la destrucción del templo en el año 70, la invasión a Jerusalén por parte de Tito, es decir, por el Imperio Romano, los judíos se han radicalizado y han expulsado a los cristianos. Ya no les permiten convivir ni ser considerados como unos de ellos, sino que han pedido a las autoridades también que pongan orden y le han dicho los que son seguidores de Jesucristo no pertenecen a nosotros. Por lo tanto, se le quita a ellos la protección imperial. Muchos de ellos son martirizados, son tratados como si fueran animales, como unos parias, como unos periféricos de aquella sociedad. Por lo tanto, es tremendamente difícil abrazar a Jesucristo para alguien que reconoce a Jesucristo en su vida y lo reconoce como Señor, que le da la categoría de Kyrios, que era el título que tenían los emperadores, suponía un grave problema para el creyente. Es decir, asumir que Jesucristo era el Señor para los creyentes del primer siglo implicaba abrazar una sentencia de muerte. Por lo tanto, no era fácil. No era fácil porque cuando te expulsan del judaísmo para los creyentes que eran judíos y ahora habían abrazado el cristianismo, significaba que sus familiares ya no se relacionaban con ellos. Sus vínculos afectivos, sus vínculos económicos
se vieron tremendamente afectados y por lo tanto muchos volvieron atrás. De hecho, los judíos también se propusieron en esta expulsión de los cristianos hacer una cruzada de invitarlos a que volvieran a su fe antigua, que volvieran a sus tradiciones, que volvieran otra vez a los ritos que vivían hasta ese entonces. Y muchos, por supuesto, ante esta conveniencia, ven que Jesús tarda, ven que tienen amenaza de muerte, ven que sus familias son afectadas. No es fácil. Ellos entonces vuelven atrás. No obstante, el Evangelio, y Juan, por medio del Evangelio, procura animar a estos hermanos que sin duda no la están pasando bien. Quiero preguntar a cada uno de nosotros en esta hora, que se haga una pregunta por un minuto. ¿Ha pensado en las luchas que tiene hoy? ¿Cuáles son sus luchas personales? ¿Cuántas son las cosas son cosas con las que luchamos? ¿Estas cosas con las que luchamos son solo externas? ¿O también tendremos luchas internas? ¿El cristianismo tendrá fisuras desde adentro? Me explicaba la otra vez un amigo que es militar, me decía, frente a conquistar una posición, me decía, lo más fácil es conquistar una posición estratégica. Sin embargo, lo más difícil es mantenerla. Eso es más difícil. Es difícil a veces mantener la unidad. Y lo más difícil para toda agrupación no es la amenaza externa, porque la amenaza externa produce cohesión, produce unidad. Lo más difícil es cuando la fisura es desde adentro. Y justamente a estas cosas apunta el Evangelio. Apunta a lo interno, sin dejar, por supuesto, de desconocer las cosas que vienen desde afuera. Esto no lo digo para que nos miremos con sospecha y para que a lo mejor pregunten, ¿el pastor que está predicando hoy me estará enseñando algo del gnosticismo? Sino que simplemente para que pensemos y reflexionemos, porque a veces ponemos el piloto automático en nuestra vida y le damos para adelante, sin pensar, sin darnos cuenta que efectivamente muchas veces estamos luchando con algo, estamos siendo amenazados por ideologías, por presiones sociales. ¿Qué significa para usted en su grupo hoy día decir yo soy cristiano evangélico? ¿Resulta atractivo? ¿Resulta simpático? ¿Hay más bien resistencia? ¿A usted que hace clase a sus alumnos, a sus estudiantes? Y en alguna conversación aparecen temas relacionados con la religión y la fe. ¿Se ríen? ¿Se mofan? ¿Lo aprecian? Cosas para pensar. Cosas para pensar. Hacernos conscientes. O a lo mejor nosotros mismos nos hemos acomodado y nos hemos acostumbrado a los principios y valores en los cuales vivimos. Tal vez también estamos pensando trascender por medio del conocimiento, trascender por medio de la acumulación de riquezas, trascender por medio de obtener mayores títulos, trascender por nuestros contactos que tenemos, trascender por ascender en nuestras carreras profesionales donde nos desarrollamos, trascender de otra manera. El texto compartido es clave para responder a estas preguntas. Y es una clave de lectura de todo el Evangelio. Los hechos y enseñanzas de Jesús son muchos, pero Juan ha seleccionado aquellos que resultan útiles para tres cosas. Primero, para indicar, para llamar a creer, para invitar a creer. A creer en Jesús. No dice en Jesucristo. Interesante eso. Para creer que Jesús hombre, Jesús de Nazaret, Jesús de Galilea, Jesús el Maestro, es el Hijo de Dios. Creer, pisteuo, en el griego, que implica poner toda la confianza en algo o en alguien. En este caso, poner toda la confianza en Jesús de forma permanente,
Yo confío en Jesús. Confié, confío y confiaré en Jesús. Así se representa el concepto de creer. Es una actitud dinámica, no estática. No es solo abrazar y levantar la mano y creer en un conjunto de postulados, sino en un compromiso vital, en un compromiso con alguien, no con algo, no con un concepto, sino una relación con una persona. Es por lo tanto un hecho dinámico, una acción permanente, no una adhesión a un algo estático o a un concepto, sino un seguimiento permanente, una confianza permanente. Confié en Cristo un día, confío hoy y confío en Él. ¿Qué cosa? Todo lo que está en mi vida. No solo lo espiritual, que sería un pensamiento del gnosticismo, sino que le confío mi vida, mis hijos, mi trabajo, mi existencia, mi vida, lo imposible, lo que no podemos hacer. Eso es fácil confiárselo a Dios cuando no tenemos otra oportunidad, no tenemos otro camino. Cuando estamos desahuciados, por supuesto que oramos y le confiamos a Él. Pero ¿por qué no le confiamos el simple soplo de vida que tenemos? Nuestra existencia. ¿Cuánto le agradecemos todos los días a Dios por el aire que respiramos? ¿Cuánto le agradecemos a Dios por la inteligencia y el intelecto que tenemos? ¿Cuánto le agradecemos a Dios por el pan, por la marraqueta que tenemos en nuestra mesa? Todos los días debemos agradecer y encomendar y confiar todas nuestras cosas en el Señor, porque Él es el centro de nuestra vida, no somos nosotros. Cuando nos hemos convertido a Jesucristo, hemos crucificado con Él nuestro ego, nuestro yo, para poner a Jesucristo en el centro de todo lo que hacemos en nuestra vida, de nuestras relaciones, de nuestros logros, de nuestras metas, de nuestros estudios, de nuestras penas y de nuestras alegrías. Segundo punto, el Evangelio nos enseña que Jesucristo de Nazaret es el Cristo, el Mesías encarnado, el que caminó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso nos dice el Evangelio de Juan. Aquel que murió en la cruz y resucitó, aquel que es humano y divino, aquel que es humano y en tanto es humano es modelo y ejemplo para nosotros, un ejemplo de seguimiento. Si Jesús lo hizo posible, para nosotros también es posible. No podemos por nosotros mismos, pero podemos con Jesús. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar, y llevad mi yugo sobre vosotros. Con Cristo y en Cristo podemos nosotros vivir la vida con la centralidad en Jesús de Nazaret. Jesús, por lo tanto, no es ese Jesús medieval que nos presentó la tradición de la iglesia, el Pantocrátor, el Dios y Señor de todo, tan lejano que necesita de intercesores o intercesoras, sino que Jesucristo, que permitió que el velo del templo fuese roto y pudiéramos por medio de él tener pleno acceso a la misma presencia del Padre por medio de él. Por eso oramos en el nombre de Jesús. Tercer punto que nos enseña este texto. ¿Y para qué? Creyendo, no habiendo creído, creyendo en un constante, para que creyendo en él tengan vida en su nombre. Hay versiones que traducen la palabra vida como vida eterna. No obstante, si bien es cierto, la implica, el propósito del Evangelio es decir que Cristo, en Cristo, creyendo en Cristo, tenemos vida abundante en nuestra humanidad, en nuestra corporalidad y por supuesto también en nuestra espiritualidad. En toda nuestra realidad podemos tener vida. El ladrón no viene sino a matar, robar y destruir, dice Jesús en el Evangelio de Juan. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesucristo no nos invita a alienarnos de la vida, a esperar que simplemente esta vida pase para comenzar a vivir en un más allá de la muerte, sino para que en nuestra vida presente y en medio de nuestros achaques y de nuestras aflicciones
podamos en Cristo, creyendo en Él, confiando en Él, tener vida abundante. No hay otra posibilidad. No hay otro sustento. No espere ser millonario. No espere mejorarse la enfermedad. No espere casarse. No espere terminar tal vez con algo que tiene. Sino que con Cristo hoy podemos vivir vida abundante. Generalmente esperamos que algo pase en la vida. Los seres humanos vivimos con una esperanza puesta en el futuro. Para que algo pase, no sé qué, pero eso que pasa en la vida genere un cambio en mí y pueda entonces realizarme. Jesucristo dice, para quienes estén creyendo en Él, puedan tener vida en su nombre, vida en Él, no vida propia, como pensaban los gnósticos, no vida por un desarrollo personal, no vida por alcanzar la iluminación, no vida porque alcancé una determinada meta, sino vida en Jesucristo, en Él, solo en Él. Si ha buscado otro camino, lamento decirle en Cristo que ese camino es un camino equivocado. Aun cuando, como dice el proverbio, nos parezcan caminos correctos, son caminos de muerte. Lo contrario a la vida. Hay caminos que al ser humano le parecen correctos, sin embargo, sus caminos son de muerte. Jesucristo es el único camino, la única verdad, y volvemos a usar la palabra vida, la única vida. No hay otra vida, sino es Jesús. Vida, en este contexto, si bien es cierto, tiene un concepto de eternidad, de trascendencia, y que históricamente ha sido tratado de esa manera, según el Evangelio, implica plenitud, salud, paz, integridad, propósito, buenas relaciones, sanidad, quietud en todas las áreas de nuestra vida. Interesante que se lo dirige a una iglesia amenazada, a una iglesia vulnerable, a una iglesia conflictuada, a una iglesia perseguida, a una iglesia martirizada. Y también a nosotros hoy. Quiero terminar con la siguiente idea y hago un llamado pastoral en esta hora, a pensar y a pensarnos. ¿Con qué lucho? ¿Qué amenaza enfrento? ¿Cómo estoy viviendo la vida? ¿Tengo una vida miserable? ¿Tengo una vida con propósito? ¿Tengo una vida gozosa? Tal vez el camino por el cual queremos conseguir la vida abundante ha sido y es un camino equivocado. Personalmente y como iglesia hago el llamado a que pensemos esto. Pensar también, por supuesto, finalmente en Jesús, en cómo creo y vivo a Jesús. Jesús es un compañero. Jesús es alguien que va al lado mío. Jesús, como dicen los camiones por ahí, ¿es mi copiloto o es el piloto? ¿Jesús es el que va al frente, el que hace posible mi vida, o lo tengo como una especie de bastón o burrito que estos días en nuestra iglesia lo hemos utilizado por ahí? ¿Es simplemente algo en lo que me afirmo para yo seguirme conduciendo con mis propias fuerzas? ¿O Jesús es mi todo? Jesús es en quien me deposito. ¿Se acuerda la semana pasada la humildad? ¿Qué significa humildad? Depositar toda nuestra ansiedad sobre Él. Porque Él cuida de nosotros, toda nuestra vida, todas nuestras cosas. Eso es humildad. No es baja autoestima. Es depositar nuestra confianza. Eso significa creer. Es confiar. Confiar todo en Jesús. ¿Dónde estoy buscando lo que necesito? ¿Dónde estoy buscando la vida? ¿Estaremos caminando tras espejismos? ¿Estaremos buscando nuestros propios recursos? ¿Estaremos siguiendo a maestros de la ilusión que nos engañan y nos sacan conejos detrás de supuestos sombreros mágicos? Solo Jesús. Solo Jesús. En Él encontramos la vida, en su nombre, porque Él es la vida. Queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas, quiero terminar con el texto de Hebreo que lo repite dos veces en el versículo 7 y 8 y el versículo 15 del capítulo 3 de Hebreo. Si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón por más tiempo. Entreguémonos a Jesús. Volvámonos
a Jesús. Como dice el texto en el Antiguo Testamento, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y se volvieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Solo hay vida en Jesús. Les invito a orar. Padre Santo, te alabamos y te bendecimos en esta hora una vez más, porque a través de tu palabra tú nos sanas, porque a través de la persona de Jesucristo nos das vida y vida en abundancia. Hoy en medio de esta pandemia, Señor, que podemos pensar tantas cosas, podemos también entender que en medio de todas estas aflicciones temporales que vivimos, tú nos ofreces vida abundante. Si se la ofreciste a una iglesia perseguida, a una iglesia maltratada, a hermanos y hermanas que veían morir en un circo romano, que veían morir, Señor, avergonzados en las calles a los cristianos, arrastrados a los tribunales, sufrir injustamente la lapidación. Si para ellos fuiste esperanza, ¿cuánto más para nosotros también hoy, Señor? Padre, ayúdanos a recapacitar y a detenernos un minuto en la vida y pensar en cuál es la centralidad de Jesucristo en nuestro ser, cuán Señor es Jesucristo en nuestras vidas. Padre, y qué bueno que tú nos esperas, Señor, con los brazos abiertos una y otra vez y nos animas a buscarte y tú te dejas encontrar. Gracias porque aún estás disponible y dispuesto, porque no tenemos que hacer un largo peregrinaje, Señor, ni cumplir un sinnúmero de requisitos, ni buscar una elevación espiritual especial, sino simplemente, Señor, acudir a ti con humildad para decirte: aquí estoy, Señor. Te entrego una vez más mi vida y todas las circunstancias de mi vida, porque tú eres la fuente de vida y única para mí, para mi familia, para el mundo, para todos y todas. Te alabamos, Señor, en esta hora y te agradecemos por tu infinito amor, por tu paciencia y por tu generosidad con cada uno de nosotros. Te alabamos en el nombre de Jesús de Nazaret, el que vino, murió y fue resucitado por nosotros. Amén. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, Marinita. Amén, pastor. Muchas gracias por el bonito mensaje. Como dije delante, cuando uno hace la decisión por Jesús, nadie dijo que iba a ser fácil, pero cuando nosotros ponemos a Cristo en la centralidad de nuestra vida, es más llevadero. La vida es más llevadera. Hay una canción que me gustó mucho, que también traje un invitado, como dice mi pastor Mauricio, de unos compositores, un joven norteamericano y un cantante de música urbana de la República Dominicana. Traje solo la composición de ellos nada más, pero voy a poner un video en donde cantan unas hermanas que se llaman las Hermanas Domínguez. La canción se llama Todo va a estar bien. Hermano Víctor Hugo, por favor, pongamos la canción y la escuchamos muy atento porque es una canción muy bonita. Hay un hombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor. Es fiel a sus promesas y me cuidará. De mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, 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 oh. Todo va a estar bien. Padre, tú dices que todo va
va a estar bien, pero mis circunstancias dicen que no lo estará. Necesito tu palabra que me abrace hoy. Necesito un milagro, por favor. Dicen que tienes todo el universo en tu mano, pero mi mundo se derrumba como arena y sol. Soy pequeña y puedo resbalar. Puedes tomar mis piezas rotas y volverme a armar. Dame fe, creeré que a mi lado estás. Quiero ver que en mi vida trabajando estás. Recuérdame que nunca fallarás. Dile a mi ser que está bien. Todo va a estar bien. Everything will be alright. El mundo en su mano está. Tu mundo en su mano está. Oh, everything will be alright. Oh. Padre, te confieso a corazón abierto que todo es muy incierto en este desierto. Mi vulnerabilidad está al descubierto. Siento que mi barca está muy lejos de su puerto. ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? Este camino gris se siente tan largo. Sé que estás sobrando, aunque no te sienta. Sé que estás sobrando, aunque no te vea. Sé que voy a salir de esta odisea. Sé que voy a ganar esta pelea. Sé que va a cesar esta marea temporaria, que en ti yo viviré una vida extraordinaria. Que aunque no pueda entender, me consuela saber que todo va a estar bien. Everything will be alright. El mundo en su mano está. Tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. El mundo en su mano está. Tu mundo en su mano está. Esa es nuestra confianza, y nosotros en esta semana, cuando nos ocurren situaciones difíciles, muchas veces ocurren situaciones difíciles que no quisiera que le ocurrieran a uno, pero ocurren. Uno tiene que pensar todo va a estar bien si estamos con el Señor en el centro de nuestro corazón. Así que, hermanos, hasta aquí llegó nuestro culto. Ahora nos preparamos para la asamblea. Que el Señor nos bendiga, que nos cuide durante esta semana, que nos guarde, y confiado en el Señor siempre, que el Señor estará con nosotros. Amén. 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 Ya. Bien, entonces ahora pueden abrir sus micrófonos. Entiendo, para saludarnos, y entiendo que tenemos una cumpleañera, que ayer estuvo, Elizabeth. ¿Hay alguien más de cumpleaños esta semana? El domingo estuvo Lucas Carrizo. Ah, Lucas Carrizo, ya, Sí. también, sí. Luquita, nuestro adolescente. Nos enteramos por ahí por la prensa que estuvo de cumpleaños Lucas. Sí. Judith, ¿nos puede acompañar con el cumpleaños? Tipo, abran los micrófonos y cantamos todos, ¿les parece? Abran sus micrófonos. Están tímidos hoy día. Sí, no quieren, parece. Para que nos escuche la Eli. ¿Sí? La Barbarita también tuvo de cumpleaños hace como un mes. Ay, Juanito Salvo. Juanito Juanito Salvo. Salvo también, sí. Ya, pero le vamos a cantar a la Eli. Sí, el Lucas dice yo el domingo. A la Eli. Ya, cantemos. Llegó el Cumpleaños feliz. Deseamos a ti, el Señor te bendiga. Eli, Eli, cumpleaños feliz. Deseamos a ti otro año mejor. Bendiciones.
Cristo el Señor. ¡Bravo! ¡Hola, Raquelita! Hola, hermana Inés. ¡Hola, hermana Inés! ¡Inesita! ¡Hola, Juan Pablo! Pablito desde el sur. Sí. La estufa acá. ¿Cómo estás, Pablito? Bien, gracias. Ha llovido mucho por acá, mucho frío. ¡Wow! Davidito, ¿cómo estás? Pablo, ¿cómo está el Avedito? ¿Dónde está el Avedito? Ahí está el Avedito. ¿Cómo están todos ustedes? Bien. Bien, Avedito. Muy Te bien, ves súper gracias a bien, Dios. pero. Gracias. Mi amiga, qué bella. ¿Dónde siempre aquí al lado? Bien. Margarita, un besito. Grata. Llegó mi Vicentito. Rigor. Aquí llegó Vicentito. Tanto tiempo fuera de Santiago. Te da un nombre. Ay, mira, pero sí. Nada menos que todo un hombre. Bueno. ¿Están acostados ustedes? Ahora sí. La mandita está acostada. Hola, Margarita. Hola. Hola, ingrata. Sin corazón. ¿Cómo estás, Margarita? Bien, gracias a Dios, bien. Qué bueno. Fernando, que no se fue. ¿Quién? Ahí te lo presento. Fernando. Hola, Fernando. Hola. Hola, Margarita. ¿Cómo estás? Dios te hizo tan bien, no se equivocó. Eres solo el reflejo de un trabajo bien hecho, un retrato de amor. Dios te hizo tan bien.